La llamada comenzó de comedia. Putin dijo: «Saludos, señor presidente». Biden contestó: «Qué bueno verte de nuevo». Приветствую вас, господин президент. Hello. Добрый день. Good to see you again. Después, lo importante. El presidente de Estados Unidos amenazó al presidente de Rusia. Si invades Ucrania, te caerán las peores sanciones económicas. Y no solo eso, la respuesta militar también será contundente. El gobierno ruso, en una descripción inusual del encuentro, dijo que Putin le contestó. Advirtió a Biden que la actividad militar de los aliados de Estados Unidos en Ucrania y alrededores está llegando a la línea roja de la seguridad de Rusia. Perfecto, Francisco. Solo dime el porcentaje. ¿Qué porcentaje, porque como no podemos predecir, qué porcentaje hay de que Rusia dispare para Ucrania? ¿Qué porcentaje? ¿Y qué porcentaje hay de que Ucrania le dispare a Rusia? Y entonces se haga ahí el caos terrible y haya sangre. Ese es, creo que muy importante. Pues un porcentaje superior al 50% sería. Y el ejército ucraniano tiene la intención de masacrar a los y ya en gran medida después de haber hecho las matanzas que se hicieron Osman, de quemar a personas dentro de, acordaros de ese hecho deleznable de que se quemaron personas prorrusas que se habían encerrado donde el edificio de los sindicatos. Si la presión de las fuerzas neonazis que van de por libre, pero no son tan de por libre porque están alimentadas por Occidente, y las fuerzas del ejército ucraniano, digo, ambas, atacan furibundamente a las repúblicas autónomas de Donetsk y Luhansk y Mariupol, estaríamos ante una defensa más fuerte por parte de Rusia. Y si cometen el error de disparar sobre tropas rusas, sobre territorio ruso o sobre personas rusas, entonces estaríamos en la legítima defensa. Y ojo, la OTAN no tiene la obligación, lo digo como miembro desgraciadamente de la OTAN, no tiene la obligación frente a un país que todavía no es de la OTAN de esa cláusula de mutua defensa. Y creo que los Estados Unidos, a tantos miles de millas de Ucrania, no están por la labor de hacer una guerra directa a Estados Unidos-Rusia. Bien. Regreso contigo, Francisco, para tu conclusión, la conclusión final, y para todo lo que se nos haya escapado, no nos hayas dicho que tienes todavía ahí en los apuntes. Eduardo, te pregunto, apelando a tu intuición y también apelando a tu capacidad de análisis y que juntes sentimiento con razón, ¿qué sientes para los próximos meses? ¿Hay probabilidad de que se derrame sangre o definitivamente no? Es muy difícil de prever porque lo que necesitaríamos saber en este caso es qué capacidad de control efectivo tienen los servicios de inteligencia norteamericanos sobre esas bandas de ampones que andan dando vuelta por Ucrania. El problema acá escapa a la racionalidad de la relación entre los estados. Para empezar, hay gobiernos de países de Europa Oriental que necesariamente tienen que estar ahora muy molestos porque Estados Unidos negocia directamente con Rusia. Y como ha dicho mi compañero, la Casa Blanca ha anunciado que Biden en estos días va a conversar con el primer ministro británico, con el canciller alemán, con el presidente de Francia, con el jefe del gobierno italiano,
pero no se ha mencionado en lo más mínimo que vaya a llamar a Varsovia, que vaya a llamar a Riga, a Vilnius, a Tallinn, y desafío a nuestros televidentes a una clase de geografía, a ver si saben exactamente capitales de qué países son esos tres últimos que he nombrado, porque son tan insignificantes desde el punto de vista político. Me dicen que los repitas. Lo he hecho con Vilnius es la capital de... No lo digas. Sí, no lo digas. Solo para que... Solo repite la trivia. Ajá. Riga, Tallinn. Y sigo para el sur para darles una pista. Chisinau, Bucarest, Sofía. Está más fáciles. Está más fácil. Esos están un poco más fáciles. Venga. Lo mío es una provocación, simplemente para que cada uno de quien nos está viendo, quien nos está escuchando, pueda darse cuenta de que hay una cantidad de países en Europa Oriental que Estados Unidos ha incorporado a la OTAN, con los que el Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte permanentemente conspira para formar lo que ellos llaman el cordón sanitario porque no es solamente contra Rusia, entre Rusia y Alemania, para no sea cosa que a Alemania se le ocurra seguir sus intereses económicos y mejorar sus relaciones con Rusia y China. Con todos esos países, a todos esos países los han ido alentando. Lo hemos visto en la crisis de los refugiados en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. ¿Cuál ha sido la solución polaca? Inmediatamente mandar el ejército para detener a refugiados. Es una locura. Lo que pasa es que son países que no tienen ningún gobiernos, que no tienen ninguna legitimación y que buscan su legitimación mostrando músculos más o menos como el niño de 9 años que sale a la calle y muestra su bracito todavía no desarrollado para hacerse el macho, sabiendo que si pasa algo, obviamente que va a venir su padre a defenderlo. Oye, Eduardo, no, al revés. ¿Cuáles son los golpes que se asestaron? ¿Cómo? No. Yo te preguntaba que cuáles son los golpes que se dieron Putin y Biden, porque Biden, creo que el arma más fuerte que utilizó en esta conversación fue: si no te echas para atrás, pues amenazo con destruir tu sueño de poner el Nord Stream 2, que es una fuente de energía y una fuente de mucho dinero para Moscú. Ese quizás sea lo más fuerte. ¿Qué le dijo Putin así, de ese mismo nivel, a Biden, que Biden también haya dicho, caray? No, lo que le dijo claramente es lo que ya explicó nuestro compañero. Es decir, o tú finlandizas, vamos a explicar eso. Finlandizar viene de que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética coincidieron en que en Finlandia debía tener un estatus neutral, por la simple razón de que la frontera finlandesa está demasiado cerca de San Petersburgo, entonces Leningrado, y si se instalaran tropas de la Alianza Occidental en Finlandia, sería un peligro mortal para la segunda ciudad de Rusia. Entonces, finlandizar quiere decir eso, convertir a un país en un país neutral entre los dos bloques. Lo que le dijo fue: o tú finlandizas a Ucrania o lo vamos a hacer nosotros. Claro. Y para eso ni siquiera hace falta invadirla, Es decir, porque hay dos elementos de presión que Rusia tiene sobre Ucrania. No solamente las fuerzas militares, que ahora con la unión estatal con Bielorrusia aumentan su potencial ofensivo, de penetración ofensiva sobre Ucrania, sino el gas.
por Ucrania pasan las más importantes tuberías de gas que traen el gas del mar Caspio. Es decir, gas ruso, gas azerbaiyano, incluso el gas uzbeco que se transporta a través del mar Caspio. Ucrania en gran parte vive del peaje que cobra por el gas que transita a través de su territorio, y ese gas a su vez es vital para el abastecimiento de Europa Central. Ese gas va a Hungría, a Austria, a Eslovenia, incluso al norte de Italia. Si Rusia llega a cortar el suministro de gas a través de esas tuberías, Europa Central se muere de frío. Respecto al gasoducto Nord Stream 2, primero, el gasoducto está terminado y solamente se frenó la autorización administrativa para ponerlo en funcionamiento, esperando la formación del nuevo gobierno alemán, que espero que tenga la sensatez de ponerlo en funcionamiento, de darle la autorización, porque de lo contrario va a tener, entre comillas, un golpe de estado de Siemens, de Volkswagen, de Daimler-Benz, de la BASF, de todas las grandes empresas alemanas que necesitan gas, y mucho más si los verdes, que ahora están en el gobierno alemán, insisten tanto con la transición energética. Ya les avisó la industria química. Solamente la industria química ya le avisó al nuevo canciller Olaf Scholz que para hacer la transición en los próximos 10 años la industria química sola va a necesitar consumir tanto gas como hoy consume toda Alemania. Entonces el problema aquí es Rusia, si no le vende gas a Alemania, se lo va a vender a China. No tiene problema, los gasoductos han desarrollado bastante los gasoductos en la otra dirección, pero los que sí van a tener un problema muy serio van a ser los europeos. Entonces Biden no se puede hacer el gracioso con esas cosas, y lo sabe, porque Biden será muy mayor, tendrá problemas psicofísicos dada la edad, con todo respeto, pero no es tonto, tiene suficiente experiencia de las relaciones exteriores en Estados Unidos. Ya hace 50 años que están las relaciones exteriores de Estados Unidos como para saber cómo es el mapa. Muy bien. Gracias, Eduardo, pues te agradezco mucho. Regreso contigo con una conclusión final cortita y voy con Francisco. Tu conclusión final y las cosas que estén ahí atrás en tus apuntes que no nos hayas dicho. Por favor, adelante, Francisco Javier. A ver, mi conclusión final y lo que quería decir antes de terminar es que esas amenazas de Biden, en cierta manera, eran necesarias para no perder la cara. Pero claro, si lo analizas racional y críticamente, pues es, como yo he dicho, pues una parodia patética, porque esas amenazas de que más sanciones económicas, a ver, ¿qué más sanciones económicas? Los voceros de Reuters, los voceros de CNN, de Bloomberg, hablaban de, por ejemplo, que a los grandes bancos de Rusia se les va a quitar la posibilidad de convertir rublos en dólares y otras monedas, o desconectarles del sistema SWIFT. Estoy totalmente con el director ejecutivo de uno de esos tres grandes bancos rusos, el Sberbank o el Venestorgat Bank o el Econombank, son los tres bancos principales. El de Sberbank Bank, Hermann Gref, dijo que aparte de una ilusión, es una sandez, porque ¿cómo van a pagar el gas? ¿Cómo van a pagar el gas esos alemanes y tantos otros el gas de Rusia? ¿Con maletas y con maletines de dinero porque no exista o por acceso al sistema SWIFT transfer bancario? Es una estupidez. O cuando dicen, o vamos a prohibir que el RDIF, que es el Fondo Soberano de Inversión ruso, pueda hacer las inversiones directas. Pero si hoy día la conexión euroasiática que tiene China, la República Popular China, y que tiene Rusia, la Federación Rusa, esa interconexión, esa alianza malgré eux, diría, a pesar de ellos, porque Rusia y China, no olvidemos, si repasamos la historia, no eran precisamente como todos los países que son vecinos, no eran amigos, pero la torpeza
la soberbia de los anglosajones les ha convertido en aliados inquebrantables. Por lo tanto, el presidente Biden tiene que salvar en cierta manera la cara con esa bravuconada. Yo de sus asesores le hubiera dicho que hubiese utilizado otras formas y otro tono, sobre todo teniendo en cuenta la experiencia que tiene, como bien ha dicho Eduardo, pero ha quedado en eso, en una especie de western barato y no creíble, ni no creíble por los propios presidentes de los bancos rusos. Entonces, desde esa perspectiva, y para terminar, espero que la dualidad Biden-Kamala Harris logren hacerse respetar en su papel de presidente y de vicepresidenta de los Estados Unidos, porque ni los 109 países unidos en esas conversaciones, alianzas que se quieren, ante todo anti-China, ojo, porque lo que se está buscando es repetir, aunque ya es irrepetible, lo que consiguió Kissinger, es decir, pero a la inversa, en este caso, conseguir atraerse a Rusia y dejar de lado a China, justo lo contrario de lo que hizo Kissinger. Y esa ruptura entre China y Rusia, mientras esté Putin y esté Xi Jinping, jamás se va a producir. Por lo tanto, que sepan jugar en un mundo multilateral, porque la unipolaridad que buscan los neocon es de manual de historia, pero no de política actual. Muchísimas gracias, Francisco Javier. Me encantó lo de Don Corleone, caray. Eduardo, pues tu conclusión final y nos vamos. Ponle la cereza al pastel. Ahí escuchaba por ahí que pasó un niño, no sé en la casa de quién, pero eso aquí creo no. que es lo más lamentable. Los niñitos, tanto rusos como ucranianos y todos los que están ahí. Tengo que decir que mea culpa, se coló la llamada de mi nieta y cuando termine de estar con vosotros voy a dedicarme a estar con ella. No, gracias. No, al revés, qué bueno que lo escuchamos. Es lo más hermoso, escuchar a los niños, Javier, y justamente eso nos hace reflexionar acerca de que mientras todos allá arriba en las grandes cúpulas se deciden, pues la sangre de los niños también puede correr. Eduardo. Como dije en mi entrada anterior, el problema principal acá es poner un cerrojo sobre la cantidad de aventureros que hay en Europa Oriental, con muchos intereses de afuera, por supuesto, incluso intereses norteamericanos, ¿no? El partido, hay en Estados Unidos quienes quieren la guerra, que van a tratar de ensuciar el parquet permanentemente mientras inician las negociaciones. Yo creo que va a haber negociaciones, yo creo que Biden necesita negociaciones, Rusia por supuesto que las necesita, la situación económica de Rusia no es fácil, la situación sanitaria de Rusia no es fácil y la situación social de Rusia no es fácil, porque la mayoría de orientación conservadora de la población rusa se ha molestado mucho con las últimas medidas del gobierno, lo que no quiere decir Putin. Pero si el gobierno ruso no funciona bien, evidentemente el presidente va a sufrir alguna pérdida de prestigio. Entonces, ambos presidentes necesitan atender sus negocios internos y cuidar lo que sucede internamente. No puedo decir no va a pasar nada, ojalá, así fuera. De todas maneras, la confrontación entre ambas potencias va a seguir, porque Estados Unidos no admite su derrota, no admite su retroceso relativo, no admite compartir el poder sobre el mundo con otras potencias, ya sean internacionales o regionales. El tema de las negociaciones nucleares con Irán va a volver a agitar el avispero. Si hay una cantidad de problemas pendientes en la agenda que van a tener que ir reconstruyendo. Recordemos, en la Guerra Fría llegó un momento, sobre todo a partir de mitad de los años 70, donde más o menos las dos potencias tenían un entretejido de tratados y acuerdos que les permitía levantar el teléfono y decirle al otro, ¿qué estás haciendo? No me crees,
problemas. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cómo podemos sentarnos? ¿Dónde nos encontramos? Bueno, hay que volver a ese tipo de entretejido. Si no vamos a pedir que Rusia y Estados Unidos se hagan amigos. No se van a hacer amigos porque tienen intereses contrapuestos. Es lógico, pero sí pueden entenderse civilizadamente. Bueno, ojalá. Eso es lo que hay que volver a reconstruir. Eduardo, pues te agradezco muchísimo. Francisco Javier, muchísimas gracias. Déjenme acabar con esto, a ver qué les parece. Yo creo que, así como dice Javier, que mientras existen las transnacionales, los capitales transnacionales, más allá de los gobiernos, es decir, como un metagobierno, mientras exista esto y mientras los discursos o las conversaciones entre Putin y Biden o entre los grandes líderes no sean públicas, que jamás lo van a hacer, nos dejan siempre con la posibilidad de plantear la duda. ¿Qué se dijeron entonces después de lo que 2 minutos que nos enseñaron, las otras 2 horas? ¿Qué se dijeron? ¿O se llenaron de insultos y se enseñaron los músculos y dijeron yo, tú, no, vamos a ver? ¿O se pusieron a contar chistes y se rieron todo el tiempo y se rieron también de cómo se reparten el mundo y los acuerdos que no alcanzamos a conocer? La segunda cosa sería peor. Muchas gracias Francisco Javier, gracias Eduardo Bior, nos vemos hasta la próxima, es un placer conversar siempre con ustedes, gracias siempre hermanos, gracias. Pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. Saludos.